todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Sabe Sabe. Hoy vamos a hablar de por qué no debemos instalar revestimientos a tope. Recuerden, siempre solucionamos como esas chambonadas, esos mitos que vienen en las obras de construcción. Entonces, si quieren saber o si tienen alguna duda, nos la pueden dejar en los comentarios. Y para el capítulo de hoy nos acompaña Joan, que algunos ya lo conocen, pero igual, Joan, preséntate, por favor. André, muchas gracias. Joan Valencia, del equipo de Capacitación Comercial Corona, y nuevamente aquí en este espacio para resolver esas dudas que nos manifiestan las personas a través de los diferentes medios. Claro que sí. Entonces, lo primero es como responder el por qué no se debe instalar un revestimiento a tope, o por qué recomendamos desde Corona que debemos dejar como ese espacio de la junta. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de instalación de revestimientos, especialmente cerámicos o porcelánicos, se debe tener presente un protocolo de instalación. Esto con el ánimo de ¿qué? De que ese cliente o esa persona que va a habitar ese espacio, o simplemente esa persona que contrató esa obra, porque puede ser también un centro comercial, puede ser alguna obra a nivel institucional, etcétera, no vaya a tener algún dolor de cabeza más adelante, algún reclamo o algo que lamentablemente esté asociado al proceso de instalación, ¿sí? Okay. Entonces, en este caso, ¿qué son las juntas? Preguntémonos primero qué son las juntas. Las juntas básicamente son separaciones entre elementos. En este caso hablamos de revestimientos cerámicos, porcelánicos u otros, las cuales me sirven para amortiguar o me sirven para ayudar un poco a controlar esos movimientos que se presentan en la estructura o en la obra. Todas las obras se mueven, especialmente aquellas obras nuevas donde tenemos una casa, un apartamento, donde tenemos algún proyecto en específico, van a presentar movimientos. Esos movimientos se pueden presentar ¿por qué? Por diferentes razones. Ejemplo, si la obra o el proyecto es una construcción nueva, apenas estamos hablando de que toda esa estructura se está asentando en el terreno en el cual fue construido. Entonces, mientras esa estructura se asienta, que puede ser muy pronto, puede tardar años en terminar, digamos, esos movimientos de asentamiento, sí. Mientras esa obra se asienta, se van presentando esos movimientos que muchas veces son desapercibidos o pasan inadvertidos para uno como cliente o para las diferentes personas. Muchas veces no lo sentimos, sí. Pero la obra se mueve, todas las obras presentan movimiento. Ese es uno de los casos donde se puede presentar. Otro que puede ser también común y es que en algún momento se pueden generar movimientos telúricos por movimientos de la Tierra. En este caso lo que llamamos nosotros o conocemos los sismos, leves o no, se pueden presentar. Y también necesitamos tener una correcta planificación de juntas para evitar que los materiales sufran deterioros. Y otra razón también de por qué se presentan movimientos en las estructuras va a depender mucho es de la necesidad del proyecto constructivo. Me explico. Si tenemos losas donde los apoyos entre losas son muy distantes, pero que esa losa puede generar un tema, digamos, de flexión mayor, sí, que otro tipo de superficies, pues ahí se van a presentar movimientos constantes. Ejemplo típico de esto es cuando estamos pasando por algún espacio, de pronto en un centro comercial, de pronto en un local, y vemos que a veces se presentan como movimientos en este tipo de superficies. ¿Producto de qué? De los vehículos o de simplemente de la naturaleza de la construcción de la obra. Entonces, las juntas nos ayudan a eso, a amortiguar esos esfuerzos, a apaciguar un poco ese movimiento que se puede presentar en la obra y que no tengamos inconvenientes con nuestros revestimientos o con la instalación de los mismos. Listo, entonces en este caso, ¿cuáles serían como las recomendaciones a seguir para que esto no pase? Bueno, en las edificaciones, en términos generales, podemos identificar tres tipos de juntas o tres tipos de separaciones. Hablamos de una junta que es una junta perimetral, muchos lo conocen como juntas de dilatación, y es la que normalmente vemos, un ejemplo, en nuestras casas, que comúnmente el guardaescoba, lo que llamamos el zócalo, oculta. En este caso, este muro tiene una aplicación
de un guardaescoba que oculta esa parte de la separación que hay entre esa losa de concreto, ese mortero, el pegante y el revestimiento de la parte estructural, en este caso de los muros de soporte, etcétera. Eso es una junta. Hablemos en cristiano, de la pared al piso. De la pared al piso. Y que en este momento van a estar viendo fotos para que tengan como una idea. Exactamente. Listo. Supongamos que esto que tengo yo acá, esto es una losa de concreto. Supongamos que esta es el muro que nos va a generar de apoyo. Sí. Aquí generalmente se planifican unas separaciones o se debe planificar una separación. Sí. Comúnmente, como lo mencionamos, este tipo de separación se oculta con el guardaescoba o con el zócalo para que no quede una forma poco estética, pero debe haber una separación allí en este caso. También podemos hablar de juntas que son juntas de control o juntas también conocidas como juntas de dilatación generales, cuando los espacios son muy abiertos o tienen, digamos, una dimensión más amplia. Un ejemplo de esto es que donde estamos ubicados, en este piso, hay una separación entre una baldosa, pero hay una separación que es más amplia de lo normal. ¿Qué es esta? Que es esta que vemos aquí en el piso, por ejemplo. Okay. Este tipo de dilataciones o este tipo de separaciones se hace es también para ayudar a controlar ese movimiento generado. Y la otra junta, que es la más común de todas las que vemos generalmente en los diversos espacios de los clientes, básicamente son las juntas de colocación. Esa junta de colocación es la separación que vemos entre los revestimientos. Puede ser un poco más pequeña, entre 2, 3 milímetros aproximadamente o más, y también cumple la misma función, solo que se aplica un elemento diferente para su relleno. Esas tres tipos de juntas tradicionales o comunes que vemos en los espacios ayudan a absorber los movimientos generados. Claro que sí. Entonces, o sea, esta, que es la que Joan estaba mencionando, es la que todo el mundo conoce y es la que generalmente se le echa boquilla o lechada, que es como más se conoce. Coloquial, sí, ¿cierto? Es el término más coloquial en el que más se conocen y de pronto en el que nos van a entender la mayoría de personas, porque no todo el mundo sabe que el nombre técnico es boquilla. Pero acá le vamos a decir entonces boquilla porque ya sabemos que ese es el nombre técnico y que en ese caso nosotros recomendamos con color. Con color de corona, es una boquilla de buen desempeño, también cumple una función decorativa y de protección, pero nos ayuda a rellenar esa junta entre el espacio. Entonces podemos establecer algunas recomendaciones. La primera, si vamos a tratar juntas de colocación entre revestimientos, estas juntas generalmente se hacen una separación entre 2 a 3 milímetros. Esto dependiendo si el revestimiento tiene una gran planitud, es decir, lo que llamamos comúnmente como un rectificado, un pulido. Sí. O si no tiene esa condición, puede tener una curvatura al contorno. Trabajamos juntas de 2 o de 3 milímetros. ¿Por qué no colocarlo a tope? Que es una de las preguntas que nos llega. Que es la pregunta que estamos solucionando hoy. Sí. Primero, porque no vamos a tener entre el revestimiento una penetración adecuada de la boquilla, ¿sí? Lo segundo es que cuando colocamos a tope el revestimiento, cuando se presente un movimiento en la estructura, estamos hablando de un material generalmente rígido. Habrán excepciones de pronto, pero estamos hablando de un material rígido como es un porcelánico o un cerámico, y que en este caso no va a tener cómo amortiguar ese movimiento, y lo que vemos es que se va generando un movimiento, se va generando el esfuerzo, es donde vemos que las baldosas se levantan, ¿sí? Y que en el peor de los casos, ¿qué pasa? Se quiebran. Se quiebran, ¿cierto? Hay videos muy charros y se los vamos a dejar en este momento en pantalla para que lo vean, porque es que son cosas que pasan mucho y que, por favor, si ustedes nos siguen, que no les pase porque ya les estamos advirtiendo. Exactamente, entonces aquí hay una separación, especialmente entre 2, 3 milímetros. Habrán de pronto unos revestimientos como estos que son mosaicos en temas de pared, donde quizás la separación puede ir menor. Sin embargo, hay una separación, debe generarse una separación. Junta de colocación, rellenamos con boquilla de acuerdo al revestimiento y al color que queramos, y nos ayuda a tratar esa junta de colocación. La junta, que es una junta de dilatación general en el espacio, aquí la vemos explicada con este demo o con este tipo de elemento. Sí. ¿Qué tenemos acá? Una junta de separación mucho más amplia de lo normal, casi de los entre 2 o 3 milímetros de los que 2 o 3 recomendamos milímetros. para las... En algunos casos estamos hablando de unos 5 milímetros, 4 o 5 milímetros. Sí. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí simplemente trabajamos con un material flexible como este. Más adelante vamos a hablar de esto quizás en otro capítulo,
que Claro esto es que un sí. elemento que nos ayuda a rellenar la junta para evitar el desperdicio de material y mantener el movimiento. Y trabajamos con un sello que también por ahí tenemos más adelante un capítulo donde vamos a hablar de un sello como este, que es el poliuretano, Correcto. para rellenar la junta. ¿Qué es lo que hacen estos dos elementos? Simplemente me permite mantener El movimiento. la dilatación, me permite que se amortigue el movimiento pero sin generar desprendimientos. Y la tercera es la que hablamos al perímetro, cuando generalmente vemos la ubicación entre el mortero, el adhesivo, la parte de la losa y lo que es el revestimiento. Debe haber una separación. Esa separación puede ser entre unos 5 o 6 milímetros a básicamente 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. ¿Para qué? Para que si se genera ese movimiento, pues no tengamos ese inconveniente. Muy importante, no rellenar la junta con un material rígido, con pegante, con cemento o morteros o con otros elementos. Siempre debe ir libre o abierta, o en este caso rellenamos con un material flexible, sello poliuretano como este, o en este caso el amiguito que tenemos acá que se llama porón, que todos lo conocemos con el nombre de Icopor. Icopor, ¿cierto? Sí, porque es la fábrica que los Exacto. Entonces, distribuye. también lo podemos colocar siempre desde la losa de concreto, atravesando mortero, atravesando adhesivo y atravesando el revestimiento, cortamos, y lo que nos hace es que nos permite amortiguar un poco el movimiento, o digamos los movimientos generados en la estructura o en la obra, ¿sí? Claro que sí. Joan, entonces hagamos como un 1, 2, 3 de todo lo que acabamos de decir, para que a todo el mundo le quede como muy claro el por qué no debemos Colocar enchapar revestimientos, o colocar revestimientos a tope, porque ya vieron en el video qué es lo que puede pasar y es lo que no queremos que pase. Entonces hagamos un 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, lo primero, debemos revisar o verificar bien el espacio que vamos a intervenir. Si son espacios muy grandes o espacios muy amplios donde requieren juntas de dilatación, como lo vimos en este caso, estas juntas también conocidas como intermedias, debemos entonces planificarlas desde la parte de la losa hasta donde termina la parte del revestimiento. Sí. 2, debemos tener en cuenta la separación entre el revestimiento, la junta de colocación, en este caso entre 2 a 3 milímetros, dependiendo la recomendación del fabricante, para evitar que se genere el estallamiento, reventamiento o levantamiento del revestimiento. Sí. Y 3, por supuesto, el tema de las juntas perimetrales, que es la separación entre estos materiales de los elementos estructurales o de la parte del muro, como comúnmente lo llamamos. Claro que sí, entonces esperamos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy, que haya resuelto muchas de sus dudas. Déjenos en los comentarios qué más dudas quieren que resolvamos y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a Joan por habernos acompañado. Como siempre. Muchas gracias. Hasta luego.